Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, gente de pila. Bueno, damos gracias a Dios por poder estar esta tarde acá, pudiendo servir a nuestro Señor en esta circunstancia que estamos viviendo, esta pandemia. Le damos gracias a Dios por poder servirle. Esta tarde estamos con dos hermanas muy especial, Karina y Jessica. Buenas tardes, Karina. Muy buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga y vamos a ver para leer algo lindo que lo entendamos todos. Hola, buenas tardes hermanos. Un saludo grande para todos los oyentes. Y también, como dijo Karina, esperemos que sea de su agrado la palabra que traemos para compartir con ustedes. Bueno, vamos a estar leyendo para que vayan agarrando sus Biblias. Romanos 5:12, una palabra muy particular que dice Adán y Cristo. Vamos a contar estas dos personas, quiénes fueron y qué hicieron en nuestra vida. Qué Vamos controversial, ¿no? Un hombre que nos introdujo al pecado y otro que nos llevó a la salvación. Algo tan hermoso como eso. Bueno, hermanos, vamos a decir quién fue Adán. Adán fue el primer hombre que Dios creó y que él tuvo la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. Y Adán eligió desobedecer a Dios. Bueno, vamos a leer Adán y Cristo. Dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado a la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Muchas veces decimos que por Adán somos condenados, y está bien decirlo así porque somos condenados por el pecado de Adán, pero no está bien echarle la culpa a Adán, porque como Adán fue el único hombre en la tierra que tuvo la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, las personas hoy en día no tienen la posibilidad o la capacidad para poder elegir entre el bien y el mal, porque al estar condenados con el pecado de Adán, vamos a elegir siempre el mal. Por Adán somos condenados, pero por Cristo somos salvados. La verdad que sí. Cristo vino a darnos esa salvación donde Adán nos introdujo al pecado, ¿no? Adán tuvo el libre albedrío de elegir entre lo bueno y lo malo, y como dijo Karina, eligió lo malo. Pero Cristo vino para darnos una mirada diferente, para darnos una esperanza diferente en este mundo, para llevarnos a la salvación, a su Padre, ¿no? Eh, y la verdad que esta palabra está muy linda porque quizás muchas personas que no conocen a Jesucristo se están preguntando quién es Adán, quién es Cristo, y la breve introducción que hicimos de cada uno de ellos nos deja mostrarle por qué nosotros tenemos puesta nuestra mirada en Jesús. Él es quien nos da esa salvación de la cual Adán nos introdujo al pecado, ¿no? No sé si estoy diciéndolo bien. Sí, nosotros está bien decirlo, pero también está bueno porque muchas personas creen decir, no, si yo soy buena persona, yo ayudo siempre cuando me piden algo, no sé, puedo decir que doy caridad, que hago millones de obras. Muchas personas dicen, yo soy buena persona y yo creo que para eso Dios basta. No, hoy vamos a comprender que con ser buena persona no alcanza, porque con el pecado de Adán somos todos condenados. Amén. Y Amén. por Jesucristo podemos ser salvos todos los que nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Él. Bueno, vamos a ir a una pausa musical y volvemos y compartimos la palabra. Prepárate tu Biblia, Romanos 5:12. Ya venimos.
quien formó las olas al hablar, quien contó la arena en el mar. Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. ¿Quién le dio
esperanza, viviendo en rebelión. La luz de tu evangelio me alcanzó y hacia tu cruz me dirigió. Y allí pude ver que tú eres el camino, tú eres la verdad, en ti está la vida, oh Cristo. En ti solo hay salvación, en ti no hay condenación, y tú eres mi vida, mi Cristo. Vivo en tu gracia y verdad, a la luz de tu palabra, asombrado de tu amor. La cruz de tu evangelio anunciaré y con mi vida te serviré, para que puedan ver que tú eres el camino, tú eres la verdad, en ti está la vida, oh Cristo. En ti solo hay salvación, en ti no hay condenación, y tú eres mi vida, mi Cristo. Muerte que vida me dio, sangre que me perdonó, gracia que me libertó, amor que me reconcilió. Muerte que vida me dio, sangre que me perdonó, gracia que me libertó, amor que me reconcilió. Que tú eres el camino, tú eres la verdad, en ti está la vida, oh Cristo. En ti solo hay salvación, en ti no hay condenación, y tú eres mi vida, mi Cristo. Amén, hermana. Qué maravillosa palabra, la verdad que es una maravilla. Cómo el Señor nos habla, justamente cuando vos decías eso, Erika, de que cuando nosotros pensamos que por ser buenos o porque no decimos malas palabras, no hablamos mal de la gente, no robamos, no maldecimos, creemos que por eso vamos a ir al cielo, que por eso Dios está bien con nosotros, esta palabra nos dice todo lo contrario, nos dice que nosotros ya estamos con el pecado de Adán, o sea, ya desde que nacemos, desde el momento en que nacemos, somos pecadores. Y eso es por ahí donde la gente o malinterpreta de las escrituras o se cree inocente por no cometer algunos pecados de que no menciona acá, ¿no?
Sí, nacemos pecadores. Por más duro que sea o por más difícil que sea de entender, nosotros cuando nacemos es como que nacemos con un sello, por así decirlo, en la frente donde dice condenado, ¿no? Y solamente ese sello de condenación nos lo puede sacar Jesucristo. Solamente Jesucristo puede cambiar o darte la llave, por así decirlo, para que puedas entrar al reino de los cielos. Solamente es Jesucristo. Bueno, vamos con la palabra, ¿les parece? Vamos desmenuzándola, vamos a ir mirando versículo por versículo y tratando de ver qué es lo que nos quiere decir Dios con estas palabras, ¿no? Capítulo 5, versículo 12, dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Bueno, y lo que vemos en este versículo es que habla únicamente de Adán, ¿no? Dice que por el pecado de un hombre entró la muerte a todos los hombres, ¿no? Eh, Cuando Dios crea a Adán y a Eva, Dios le mandó solamente de que no comiera del fruto de la ciencia y del bien y del mal, ¿no? Era lo único que le mandó Dios que no hicieran. Después ellos tenían la libertad de manejarse y de hacer como ellos quisieran en el jardín del Edén, ¿no? Pero Adán decidió desobedecer a Dios, ¿no? Y cuando Dios le dice que no coma del fruto, le dice que si él comía de ese fruto, ciertamente iba a morir. Bueno, Jessy, yo quería acotar el momento en que se produjo, en el momento en que entra la condenación al mundo. Uno puede pensar, bueno, algo tan simple como la Biblia nos habla de un fruto, no nos dice que sea una manzana, que sea una nuez, como así siempre escuchamos, ¿no? La manzana de Adán, la nuez de Adán, no, habla de un fruto, no sabemos. En el Génesis 3:6 dice: Entonces la mujer se dio cuenta de lo hermoso que era el árbol, de lo delicioso que eran sus frutos y lo tentador que era tener aquel conocimiento. Así que tomó del fruto y comió, dándoselo enseguida a su marido, que estaba junto a ella, y que también comió. Ese es el momento donde se produce que Adán come del fruto, ¿no? Entonces uno ve por ahí la inocencia, lo no tan perjudicial, por así decirlo, que parece comer solo de un fruto. Y eso es el pecado, es algo así de simple. Parece tentador, parece lindo, parece bueno, pero el fin es la muerte eterna, porque esa manzana o ese fruto que dice la palabra fue el que condenó a todo el mundo. Por ese fruto fue destruido un mundo con el arca de Noé y va a ser destruido este mundo por el pecado, hermanos. Hermanos y gente de pila, el pecado tiene un costo muy grande y hoy lo vamos a saber. Igual, aunque uno crea que inocente el pecado que cometieron Adán y Eva, no fue tan así, porque lo que nosotros no estamos diciendo en esta parte de la historia es que hubo un término medio en esa parte. Acá es donde Satanás, convertido en una serpiente, tienta a Eva. No fue una decisión que Adán tomó, pero que hubo un intermediario, que fue Satanás, ¿no? Satanás le dice a Eva que si ella llegara a comer de ese fruto iba a tener el conocimiento y podía llegar a ser como Dios. Y ahí es donde a Eva le tienta la sabiduría. Ahí es cuando a Eva le tienta querer ser como Dios. Y se lo transmite a Adán, ¿no? Y ahí es cuando vemos también que no fue tan inocente. Eva estuvo al borde, o sea, estuvo en el... Tuvo la intención Eso o era. ambicionó, por así decirlo, en su corazón. Exactamente. Por eso es la importancia de ver lo que es el pecado que traemos, que tenemos cada una de las personas. El que no se cree pecador, querido oyente, déjeme decirle que es un pecador. Así de duro, así de fuerte que suene, somos todos pecadores, porque Adán pecó, entonces ahí entró la condenación, por eso somos todos pecadores. Y el pecado lo que hizo fue destruir
huir, ¿no? Y lo que quería decir es eso. Así viene el diablo transformado, disfrazado, se disfrazó de serpiente y tentó a Adán y eso trajo la condenación. Y así vienen nuestras vidas todos los días y se disfraza de una manera diferente y nosotros en nuestro corazón le damos lugar y elegimos a nosotros mismos antes que a Dios, porque uno lo ve siempre en la otra persona. Qué mal que estuvo Adán, ¿por qué hizo esto? Pero nosotros lo hacemos todos los días cuando nos quedamos con nosotros mismos y no le damos el lugar a Dios. Estamos haciendo exactamente lo mismo que Adán. Elegimos nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, nuestra vida, creyendo que es nuestra y es Dios mismo quien nos la da y es a Dios mismo a quien le tenemos que dar el lugar. Lo mismo que hizo Adán, lo hacemos nosotros todos los días. Así viene el diablo disfrazado para engañarnos, como hizo con la serpiente. Y lo que quiero decir es el engaño es, por así decirlo, bueno, si Dios es amor, Dios es bueno, Dios no me va a condenar, Dios me va a salvar, o total después me arrepiento y listo. No es así, no, Dios no se trata, no se maneja de esa manera. Por eso hoy queremos compartir la verdad con cada uno de ustedes para que puedan conocer al Dios vivo, al verdadero, al que dice la Biblia y al que trae la salvación a través de Jesucristo. Bueno, y lo que quiero acotar es eso, que uno por ahí ve la inocencia del pecado de Adán, ¿no? Qué inocente, un fruto, nada más que eso, y Dios tan severo fue que introdujo a Adán en la muerte. Y no fue así, o sea, el primer pecado de Adán y de Eva fueron querer ponerse a la altura de Dios, querer ser ellos Dios mismo, porque Satanás se lo vende de esa manera el fruto, le dice eso, que cada uno de ellos podía llegar a ser como Dios. Y, y ahí es cuando nos damos cuenta que nosotros siempre nos ponemos en ese lugar. Como decía Erika, queremos ser el Dios de nuestra vida. Y mayormente en todas las personas es igual. Nuestro ego, nuestra soberbia, nuestra forma de mirar la vida nos hacen alejar de Dios y nos muestran eso, de que uno siempre se elige a uno mismo antes que a Dios. Sí, el solo hecho de levantarnos para ir y trabajar y pensar en solo en nuestros quehaceres y lo que yo tengo que hacer y decir, si yo no trabajo, no como, o cuando así decimos, si yo no voy a trabajar, Dios no me da de comer. No, vas a trabajar y te levantaste ese día porque Dios te dio la vida y ya en el solo momento de que te fuiste a dormir y te despertaste, fue gracias a Dios. Si Dios quisiera, en ese momento te saca la vida. Entonces todo es gracias a Dios, pero no le damos a Dios el lugar de Dios, sino somos nosotros mismos nuestro Dios. Nos creemos dueños de la vida. Y de nuestra vida, cuando sabemos que Dios es el soberano, es quien tiene el control de todo. Así que está bien recalcar esto, ¿no? Bueno, vamos con el siguiente versículo, versículo 13. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Entonces dice que donde, o sea, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Lo que hizo Adán no hubiese sido pecado si Dios no se lo hubiese mandado antes, ¿no? Pero como Dios se lo avisa de antemano, Dios le ordena, se podría decir de alguna manera, que no coma de ese fruto, ya cuando Adán incumple ese mandato de Dios, lo está transgrediendo, o sea, lo está incumpliendo y está desobedeciendo a Dios. Entonces está bien, dice que donde no hay ley, no se inculpa de pecado. O sea, si Dios no se lo hubiese avisado a Adán, no hubiese sido pecado. Pero como Dios se lo manda a que no lo coma, ahí sí se convierte en pecado. Sí, Jessy, porque dice que la transgresión de la ley es incumplir a lo que Dios dice. Entonces, como Dios le dijo que si come, muere, así fue, comió, murió, y eso habla de la severidad de Dios que hoy, por ejemplo, nos está hablando y nos está diciendo que el que no se arrepiente y cree en Jesucristo, dice que va a traer la condenación, entonces va a traer la condenación. Dios es amor. Sí, amó a través de Jesucristo. En Jesucristo perdona, pero así, como por Jesucristo perdona, también por Jesucristo condena. Entonces ahí vemos que donde Dios dice que hay que cumplir la ley,
hay que cumplirla, porque Dios no se retracta, Dios te dice algo y así es, porque Él dijo, no peques, no agarres de ese fruto, y Adán agarró. Entonces vemos la gloria de Dios, que Él te dice las cosas como son. Sí, lo que Dios dice lo cumple, entonces es la verdad que es, como se dice, aterrador por un lado y por otro lado para el que cree es gratificante porque sabemos que si Dios nos dice que los que creemos vamos a ser salvos, le damos gracias a Dios por el poder creer, ¿no? Sí, aterrador para el que se condena, o sea, para el que no cree, y es una bendición para el que cree, porque como decís vos, es así, es confiar en que cada promesa del Señor va a ser cumplida, que todo lo que Él nos dice va a ser plasmada en nuestras vidas, en el día a día. Nosotros hemos tenido experiencia a lo largo de nuestra vida cristiana donde Dios nos muestra constantemente su soberanía y nos muestra que Él está al mando de todo, de cada detalle, de cada cosa, por más pequeña que parezca, Dios está ahí presente mostrándonos que Él es el soberano de la tierra, ¿no? Bueno, ahora vamos con el con el versículo 14. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Bueno, dice que como reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, porque luego con Moisés vienen los 10 mandamientos y uno puede, digamos, ahí vuelve a hablar Dios, ¿no? Dios vuelve a hablar al ser humano. Dice que Moisés estuvo con Dios, ¿no? Y Dios vuelve a mostrar su misericordia. Adán fue el representante de todos nosotros, de la raza humana, ¿no? Y como por Adán nos iba a condenar, por un hombre también nos va a salvar. O sea, entonces vemos la severidad de Dios, pero también la bondad de Dios, ¿no? Y ahí aparece, bueno, Moisés, y dice, aún los que no pecaron a manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, que los que no pecaron como Adán, pero teníamos la palabra de Moisés y ahí aparece el Señor de qué manera va a salvar a su pueblo y de qué manera va a salvar a los que Él eligió, ¿no? De esta manera vamos a una pausa, ¿te parece, Cari? Y vamos a escuchar unas alabanzas y después seguimos con la hermosa palabra que está desmenuzando Jessie. Quédate, no te vayas, seguí con Visión de Fe por la 97.9. Se escucha el clamor, la creación espera su liberación, el día glorioso en que el Señor quitará el pecado y la aflicción, completa redención, traerá a aquellos que en la cruz compró pleno gozo y perfección por su gloria y esplendor. Cristo volverá, todo ojo le verá. Él no tardará, para siempre reinará. Las rodillas se doblarán
Señor, sí, ven, Señor. Ven, Señor. Tu grandeza, con solo hablar, sostienes la creación. Harás cumplir siempre todos tus planes para traer la gloria para ti y la gloria. Nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria, daremos solo a ti adoración. Un gran poder, tú mueves las estrellas, el viento, el mar y todo lo que hay. En mí andar mis gozos y tristezas, porque estás tú para dar gloria a ti la gloria, gloria. Alzamos nuestras voces para adorar a ti la gloria, gloria, daremos solo a ti adoración. La gloria a ti. Tus caminos, bueno eres tú, y de esto cantaré, que por amor
Bueno, seguimos con más visión de fe. ¿Querés continuar, Jessy? Dale, vamos a continuar con la palabra. Estábamos en el capítulo 15 del libro de Romanos 5, ¿no? Dice, Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en la vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también la obediencia de unos, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, el Señor nuestro. pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y ahí vemos la diferencia, ¿no? Porque estamos viendo que el don de Dios no fue como la transgresión. Es mucho más gratificante saber, porque dice, pero el don no fue como la transgresión. Obviamente que el don que Dios nos dio no fue como la transgresión. Podemos minimizar mucho más la transgresión y magnificar la salvación, ¿no? Porque es mucho más, no sé cómo decirlo, más glorioso saber que somos salvos a lo feo y lo aterrador de saber de que somos condenados. Sí, no hay comparación, ¿no? Porque yo creo que no hay nada más hermoso que el perdón, Y los invito, porque no hay nada más glorioso en esta vida que sentir el perdón de Dios. Las personas vivimos, antes de conocer a Jesús, vivimos tratando de llenar ese vacío que nos deja el pecado. Ese vacío que se encuentra en cada uno de nosotros lo queremos llenar con trabajo, con títulos, con un montón de cosas, y solamente ese vacío lo llena Jesucristo. Por eso, si estás mal, si estás con afanes en esta vida, si estás triste, es porque falta el conocimiento, falta esa llenura del perdón de Dios. Y déjame decirte que hay un versículo que lo dice. Y bueno, el versículo es en el capítulo 5, versículo 1. Dice, de Romanos, ¿no? Seguimos en Romanos. Dice, justificaos pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, y a veces es la falta de paz con Dios la que nos hace estar como estamos, ¿no? A veces uno se encierra en el trabajo, en los títulos, en lo que necesito esto, necesito lo otro, en las compras y todo eso. En las relaciones también. En las relaciones. Creemos que una persona va a llenar ese vacío y sabemos que el vacío es de la falta. La falta de perdón de Dios. Exactamente. Y ahí vemos la gloria de Dios y la bondad y el amor que el Señor tuvo, porque Él supo que iba a pecar a Adán, pero en ese plano, o sea, no es que a Dios se le escapó de sus manos, o sea, el Señor supo que Adán iba a pecar, pero porque Él sabía y se tenía preparado Él mismo en Jesucristo venir y salvar al mundo. Y eso es lo más glorioso que puede haber, es que Jesucristo, Dios mismo hecho hombre, vino a salvarnos, porque no había un hombre en el mundo que nos pueda salvar.
Nadie puede salvarte, querido oyente, solamente Jesucristo, solamente a través de Jesucristo el hombre es salvo y vuelve a la comunión con Dios que antes tenía Adán y la que vamos a tener nosotros cuando resucitemos, cuando Dios por este pecado vuelva, dice que va a arrasar con toda esta tierra y va a hacer cielos nuevos y tierras nuevas. Esa es nuestra esperanza, esa es la esperanza de todo creyente, que Jesucristo viene pronto. Se trata de Jesús, de cómo nuestra vida transformó. Se trata de Jesús, su sangre no podemos negar. Se trata de Jesús y el pacto que nos hizo con su amor. Se trata de Jesús, que de la tumba Él se levantó. Hoy yo levanto el corazón, de mi canción es la razón. Aleluya, aleluya. Se trata de Jesús, regalo de amor nos entregó. Se trata de Jesús, precioso Cordero inmolado. Hoy yo levanto el corazón, de mi canción es la razón. Aleluya, aleluya, aleluya. Te adoraré. Aleluya, aleluya, te adoraré. Hoy yo levanto el corazón, de mi canción es la razón. Aleluya, 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 te adoraré. Glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos
ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En ellos la luz reveló su eterna voluntad, que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Glorificad a Dios, creyentes del Señor, el sello de su Espíritu, por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a